Bueno, bienvenidos. Acá, esta es una charla que tenía ganas de dar hace un tiempo. Eh, Está enfocada de un punto de vista eh, sobre cosas que sabemos o que creemos saber y que no son realmente como creemos. Entonces, lo que está enfocado esto, la idea de mostrar acá es que nosotros tenemos un modelo mental sobre cómo funcionan las cosas, que puede no machear, de alguna forma decirlo, con lo que realmente sucede y lo que la computadora hace. Entonces, la inspiración y motivación sobre esto fue una charla que vi de un desarrollador que habla mucho sobre esto, que se llama Kyle Simpson, que quizás lo conozcan porque escribió un libro que se llama You Don't Know JS. Y en las charlas que él da, eh, muestra su, muestra su visión, te cuenta un poco sobre cómo es esto de que JavaScript está roto, de que JavaScript está lleno de bugs, que está mal escrito. Si es realmente así, eh, y por qué está hecho de esa manera. Entonces, lo que nos dice él es, cuidado, porque tenemos de repente un modelo mental, como mencioné antes, de cómo funcionan las cosas y estamos elaborando ciertos supuestos, ¿no? Entonces la idea sería como acercar nuestro modelo mental a lo que realmente sucede en el lenguaje. Entonces, ¿está realmente roto JavaScript? Bueno, la verdad es que no, aunque parece como demostrar lo contrario todo el tiempo. Eh, entonces, ¿por qué no se puede arreglar? Digamos, o sea, ¿por qué Node sigue siendo de tipo object? ¿Por qué no podemos arreglar esto de alguna manera? Bueno, el problema, que como muchos sabemos, es la retrocompatibilidad. Si arregláramos este tipo de cosas que han estado en el lenguaje hace mucho tiempo ya, podríamos eh, dejar inútiles un montón de páginas web que existen hace años, ¿no? Entonces, la única forma que nos queda es construir a futuro. Y esa manera de construir al futuro es agregando cosas. Pero no podemos quitar, ¿no? Porque, bueno, por una de las reglas básicas del software. Entonces, opa, ¿qué podemos hacer? Eh, Quizás esta es una de las que más hacemos hoy en día, agarrar un par de herramientas que nos gusten y usarlas. Por ejemplo, a nosotros nos gusta usar triple equals y lo usamos siempre. Siempre, ¿por qué? Porque creemos que es seguro. Hacemos las cosas de una manera porque sabemos que funcionan de esa manera. Otra sería aprender por qué el lenguaje, por qué JavaScript está hecho de esa manera y por qué no de otra. Quizás hay razones históricas, quizás no. Y otra sería aprender la especificación, que me parece que es lo más importante. Y sobre esto hay una analogía que hace Kyle, que es muy interesante y muy divertida, eh, porque, por ejemplo, o sea, nosotros somos técnicos, ¿no? Como desarrolladores somos técnicos y ¿qué buscamos? O sea, buscamos ofrecer soluciones, pero tenemos que ser profesionales también. Entonces, algo muy divertido que me acuerdo que plantea Kyle es que eh, se imaginan un arquitecto diciendo, uy, espero que esa columna eh, se sostenga, porque, no sé, hice un par de columnas y más o menos funcionan, así que espero que esa también. No, ¿no? ¿Por qué hacemos eso con JavaScript? Uy, espero que el segundo piso no se caiga. Los otros que hice no se cayeron, así que ese no se debe caer. Entonces, la idea va por ese punto, como intentar machear ese modelo mental que tenemos sobre cómo funcionan las cosas.
y la forma correcta es quizás con la especificación. Y acá es donde entra ECMAScript. ¿Y qué es ECMAScript? Bueno, es la especificación que está estandarizada en el lenguaje que implementa JavaScript. JavaScript agarra esta especificación y la implementa en cada motor, en V8, en SpiderMonkey. eh, y, ¿Y esto para qué nos sirve? Para tener una certeza de cómo funciona el lenguaje. Y entonces, si nosotros codeamos algo y funciona medio raro, eh, deberíamos, ¿qué onda? Suponer que el lenguaje está roto o quizás deberíamos ir a la especificación, ver si lo que dice es correcto y realmente coincide con lo que estamos haciendo. Y si está correcto, entonces quizás los equivocados seamos nosotros, no sea el lenguaje. Entonces, no insultemos al lenguaje en sí. Sí, obviamente tiene sus cosas, pero tiene sus razones también. Entonces, intentemos ser un poco más técnicos y eso es lo que nos va a llevar a ser mejores desarrolladores. Eh, a ver si tengo- Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál sería la misconception acá? Eh, bueno, acá en el de la derecha. X más más es lo mismo que X más uno. X igual a X más uno. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, que no. Eh, Porque, por ejemplo, acá estoy sumando dos variables, pero esta, ¿qué pasa con esta? Esta expresión retorna el uno acá, ¿no? Esto cuando se hace, retorna un uno y esta no. Esta lo suma después. Entonces, es más como igual a esta. Acá, por ejemplo, bueno, acá tenemos otro ejemplo de cómo es importante conocer la diferencia entre el más del lado derecho de la variable y el más del lado izquierdo, ¿no? Acá lo retorna y después lo suma, después lo suma y después lo retorna. No es lo mismo. Y acá, por ejemplo, si decimos que es lo mismo, o sea, x más más debería ser x. eh, X es igual a x más uno. O sea, si fuera lo mismo que acá da 101, acá debería dar 101, ¿no? Porque, o sea, 102 porque ya lo sumamos acá, ¿no? Pero sin embargo, la especificación misma del lenguaje nos dice que esto se convierte en número primero. Bueno, no la tengo acá de especificación justa, pero esto no da 101 y le concatena un uno más, da 102. Esto es solo un ejemplo, ¿no? O sea, no importa tanto, es muy específico, no creo que vayamos a tener algún problema con esto, pero es una forma de ilustrar eh, esta idea que tenemos del lenguaje, que no es siempre lo que sucede por detrás. Entonces, si paso eh, a un punto importante de JavaScript, y quizás el más polémico, es la coerción. En la coerción suceden muchas cosas, pero básicamente son estas cuatro son las principales, que son maneras que tiene el lenguaje internamente de, según la situación específica que le planteemos al lenguaje, convertir nuestra variable, nuestro valor, a lo que se requiera, según la situación. Entonces, por ejemplo, tenemos to primitive, to boolean, to string y to number. Acá es importante saber, eh, o sea, estos to están así en mayúscula porque son diferentes. No es el toString que conocemos de JavaScript, es otro. Una cosa que no mencioné, si tienen alguna pregunta o algo, me pueden parar, no hay problema. Nada, solo hablen y ya. Pero bueno, siguiendo con esto. To primitive es la forma que tenemos, si tenemos un objeto,
de conseguir un valor primitivo, ¿no? Y lo que tiene de curioso esto es cómo funciona. ¿Verdad que no está? Ahí está. Entonces, si por ejemplo, tu primitive acepta un argumento, hint, que es como una especie de, eh, ¿cómo decir? Como una ayudita que hace el lenguaje mismo cuando quiere convertir algo y que lo saca según el contexto. Acá ese toPrimitive lo hace acá lo hace con un hint de string. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo dentro de un template strings. Acá lo va a intentar hacer con un hint number. ¿Por qué? Porque ve ahí este operador. Y acá este va con default, ¿no? Importante de mencionar, tu primitive es recursivo. O sea, lo que quiere decir es que si esto llegara a devolver algo que no es primitivo, se vuelve a ejecutar con lo que devolvió y con el mismo hint, ¿no? Bueno, y acá tenemos una ayudita que si el hint es string, entonces va a llamar primero al método toString de este objeto, o bueno, del array, de lo que sea. Y después value of. O sea, en ese orden lo llama para conseguir lo que necesita. Acá hay una especificación, esta es, por cierto, nos cuenta cómo funciona este método. No voy a ir y ver todo esto estrictamente, lo pueden buscar si no me lo piden después, pero esto es básicamente lo que está sucediendo. Eh, Acá está todo detallado cómo funciona el toPrimitive. Pero bueno, lo que tienen que saber es eso, es una forma de convertir objetos a primitivos, según el que se necesite. Después tenemos toString. Estos son algunos ejemplos que también están acá detallados, ¿no? Todo esto está en la documentación, o sea, no es que es magia o JavaScript hace lo que quiere o el motor implementa lo que quiere. Acá hay toda una especificación que nos cuenta cómo funciona esto, ¿no? Por ejemplo, si es un string, bueno, devolvé el argumento, o sea, devolvé lo mismo. Si es un symbol, devolvé un type error. Si es undefined, devolvé un string undefined. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Estos son primitivos llamando toString. ¿Qué pasa con estos? Estos son objetos, ¿no? Eh, el objeto, o sea, este array, este array, este array. El toPrimitive internamente, eh, claro, o sea, si llamamos toString en uno de estos, va a llamar toPrimitive, que al mismo tiempo va a llamar toString. O sea, es toda una cadena de un montón de operaciones que pueden no tener sentido, pero por lo menos están especificados. O sea, no es magia, digamos. Lo mismo con toNumber, hay una especificación entera de cómo funciona. eh, digamos, de vuelta. Esto está escrito. No hace falta suponerlo. Tampoco hace falta saberlo de memoria. Pero bueno, está bueno saberlo y conocerlo. Entonces, lo mismo, toNumber, si es un objeto, va a llamar el toPrimitive con un hint number, ¿no? El toPrimitive de acá atrás con hint number. Y esto va a llamar, o sea, el hint number va a llamar primero value of e intentar sacar un número y si no, después toString, si no le sirve eso. Eh, Después tenemos toBoolean, que en realidad este es más fácil de todos. ¿Por qué? Porque estos son los false y values. Y esto es como esto se va convirtiendo en false. Todos estos son false y todo lo demás son true, ¿no? Un array vacío es true, truthy, un objeto es truthy, etc. Bueno, saber coerción es importante. O sea, quizás decís, no necesito saber todo eso. Bueno, no pasa nada. Pero en realidad implícitamente estamos usando coerción todo el tiempo y no podemos evitarla porque siempre vamos a necesitar usar un número en un string como número, ¿no? Por ejemplo, acá estamos haciendo coerción. Esto es coerción. Entonces, esto está llamando el toString dentro de esto, dentro de este número,
Acá está llamando el toNumber. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo este más, acá me va a quedar 2024 1. Entonces de esta manera le digo, bueno, trata esto como un número. Esto es coerción. Y acá también. Estoy- Estos son valores primitivos. Si son valores primitivos, ¿por qué puedo acceder a ellos? Se suele decir que en JavaScript todo es un objeto. No es un objeto. Lo que pasa es coerción. Y esto se llama boxing. Esto de que las variables primitivas están dentro de algo que parece un objeto, pero no es un objeto. Esto en memoria no es un objeto. Pero bueno, nos permite llamar esto. Todo esto es coerción. Por eso es importante saberlo. Bueno, después tenemos como otras cosas divertidas, ¿no? Por ejemplo, obviamente, esta expresión ejecutada, que nos da Lenny, ¿no? Y si no me creen, bueno, no sé dónde tengo el lexicon. Ahí está. Si no me creen, obviamente, podemos agarrar esto, ir acá, Secret Word, claramente es Lenny. Y esto es como un ejemplo gracioso. Obviamente que no lo vamos a usar esto para nada. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, lo que sucede es que este tipo de cosas, opa, este tipo de expresiones terminan evaluando a ciertos strings. Y de esta manera, que se ve acá, podemos acceder, ¿no? Esto me da un array de uno que tiene un 2 adentro. Entonces, todo esto, que es la misma conversión, me lo hace, me está diciendo que accedo a la posición 2 de esto, ¿no? Y eso es una L. Y bueno, así se forma la, la palabra Lenny. Bueno, nada, es un ejemplo medio gracioso. Eh, Concepción número 2. Se dice que double equals es lo mismo que triple equals, solo que double equals chequea el valor y triple equals chequea tanto el valor como el tipo. Bueno, esto es falso. Esta es la especificación del double equals. Me parece que esto no es solo chequear el valor. Eh, es bastante más larga. Es más, si son del mismo tipo, usa el triple equals. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esto ya es falso. ¿Por qué? Porque si son del mismo tipo, entonces se está chequeando tanto el valor como el tipo. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos, o sea, en vez de decir usemos triple equals en cualquier lado para hacer, eh, usemos triple equals en cualquier lado para hacer seguros? ¿Por qué no mejor pensarlo como, quiero habilitar la coerción en esta comparación? Acá muchos me van a matar, eh, y algunos tendrán razón. Sí, quizás es un poco más seguro usar triple equals, pero hay cosas que uno puede hacer con double equals que para mí tienen sentido. Por ejemplo, creo que lo tengo más acá de ejemplo. Es este, por ejemplo. En vez de chequear si algo es undefined o null, podría simplemente hacer un double equals null. ¿Por qué? Porque la condición 2 y la 3 me dicen que cuando uno es null y el otro es undefined, eh, re- o sea, podría, a ver, los dos retornan true. Entonces, o sea, se pueden intercambiar. Entonces, no, no hay que cerrarse realmente a todo esto, en mi opinión, ¿no? Eh, entonces, bueno, como podemos ver, hay un montón de cosas que están pasando.
Eh, Espera que este me queda. No, que no me quedo bonito. Hay un montón de cosas que están pasando acá y no son simplemente, ay, chequeo el valor o chequeo el tipo y ya está. No, hay un montón de cosas que tienen sentido o pueden no tenerlo, pero el tema es que están escritas. Bueno, hay que tener cuidado, obviamente. ¿Por qué? El Boolean acá logra que esto se ejecute, pero la conversión acá me logra que esto no se ejecute. Entonces, nada, hay que tener cuidado con esas cosas. Esto, bueno, ya lo mostré. Esto es una forma más corta y para mí mucho más prolija de escribir esto, aunque muchos me van a notar por usar dos en vez de tres. Y bueno, ¿qué pasa? Hay ejemplos muy extraños que por esto la gente dice que está roto JavaScript. Bueno, esto está raro porque un array vacío es igual a un array vacío negado. Pero bueno, acá podemos explicarlo de alguna manera. Un array vacío es igual a un array vacío negado. Esto era true, entonces acá quedó false. Y si vamos a la especificación, acá, cuando queda un objeto comparado con false, si vamos al punto nuevo, perdón, ¿cómo era? Punto, claro, cuando 9 es booleano, devuelve la comparación de x igual a true number. Esto no es negación, es como un assert dentro de la especificación, por las dudas. Entonces, esto hace como una llamada recursiva haciendo un toNumber. El toNumber de false, lo expliqué antes, evalúa 0, después queda un objeto con un número, que es lo mismo que pasa acá, el punto 11, ¿no? Porque se llamó de vuelta recursivamente. Y bueno, entonces hace tu primitive del primero igual al segundo. Entonces tu primitive del primero da un array vacío, no sé si se llega a ver, array vacío, perdón, un string vacío, igual 0. Bueno, no, acá me faltó, pero esto hace un toNumber y queda 0 igual 0. Por eso, no importa. Pero lo importante es saberlo. O sea, ¿por qué pasa eso? Eh, bueno, nada, acá hay otros ejemplos. ¿Qué pasa con isNames y number isNames is not a number? No son lo mismo. Uno, isNames espera que uno le pase un número, pero lo puede convertir. O sea, si no se le pasa un número, lo convierte, hace un toNumber internamente. Y eso es porque null es false, porque el toNumber da 0. No. Entonces, 0 no es un not a number, pero undefined se convierte en not a number, por eso da que sí es, ¿no? True. Y acá es diferente, porque acá no lo convierte directamente, si no es de tipo número, eh, no lo evalúa. O sea, a ver si puedo. Ah, como que no tengo esto. O sea, como puedo ver, las especificaciones no son las mismas. Entonces, ¿por qué el resultado debería ser el mismo? ¿Por qué asumimos, upa, ¿por qué asumimos que es lo mismo? No, este no es. Ah, no, sí era. A ver. Eh, Number. Claro, si lo llamamos sin number, assume to number. Y si el número es none, return true. Pero el otro nunca hace la conversión. Entonces realmente, no, perdón, este no es. Este es. No hace la conversión. Entonces no nos quejemos de algo que no funciona cuando en realidad no sabemos usarlo. Ese sería como el punto. Otro ejemplo, bastante conocido. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué esto da 0 y esto da 5? Bueno, ¿por qué? Porque parseInt
y lo podemos ver quizás acá. Parse, no sé si este lo tengo. Ah, sí tengo uno acá. ParseInt espera que uno le pase un string, no un número. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En que realmente JavaScript funciona raro o es que en realidad lo estamos usando mal? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos esto? Digo, ya que estamos, lo vemos. ParseInt de 0.00005 a 5. ¿Por qué? Porque esto devuelve esto. Y esto se convierte en un string. Entonces, no es que no tiene sentido, pero esto así lo parsea como un 5. ParseInt. Entonces, bueno, nada, otro ejemplo. Bueno, y ya para ir terminando, tipos de scope. Y este es algo que quizás más que nada en las entrevistas que voy haciendo, como que me doy cuenta que es algo que no se suele dar mucha importancia. Eh, pero bueno, tenemos diferentes tipos de scope y está bueno usarlo. ¿Por qué? Porque tenemos más herramientas. Por ejemplo, acá foo tiene function scope. Entonces, yo no puedo acceder a esto porque está encapsulado dentro de la función. Y se dice mucho que var tiene scope global. No, no es así. Var tiene scope de función. Queda acá, encapsulado. Ahora, en este otro ejemplo, si lo declaramos sin var y sin strict mode, foo tiene scope global, porque JavaScript va y lo declara en el scope global. Pero bueno, ¿significa que vamos a hacer esto? No, no significa eso. Pero hay que saberlo. Entonces, en el punto C, por ejemplo, var tiene scope de función, pero no de bloque. O sea que acá se puede acceder. Y no solo eso, acá se puede redeclarar y se puede sobreescribir. Entonces, quizás no lo usás var, pero bueno, quizás te toca modificar alguna librería vieja, ¿no? Está bueno como saberlo. Interesante y útil, más que nada. Entonces, siempre usar let, si podés. Y si quisieras encapsular esto dentro de este bloque, de una forma antigua, porque, no sé, compatibilidad o lo que sea, podrías usar una función autoinvocada. ¿Por qué? Porque te asegura que el scope va a quedar ahí encapsulado. Y es por eso que se usaban, para proteger las funciones antes, para proteger el scope. Bueno, y está este ejemplo de entrevista, súper visto, me imagino. El problema acá, claramente, el uso de var. eh, Esto se esquedulea, ¿no? En el event loop, se ejecuta mucho después. ¿Qué sucede? Cuando se ejecuta, esto ya cambió, ya llegó a 4, perdón, a tres. Y bueno, se imprime algo que está viejo. ¿Por qué? Porque este var está sobreescribiendo cada vez, en cada loop. En cambio, con LED no sucede eso. Bueno, y acá un ejemplo de por qué estaría bueno usar block scoping. Bueno, nos permite esto. Nos permite usar la misma variable, o sea, el mismo nombre, y encapsularlo dentro de esto. Y no sé si esto lo sabían, pero estos block scopes los podemos usar como queramos y donde queramos. Y eso es código JavaScript válido. Esto se puede hacer. Y está bueno. Por ahí acá no tanto. Pero y acá, de repente en un reducer de Redux, donde no podemos declarar de vuelta, acá, cannot redeclare block scope, no sé si llega a leer. Pero acá vamos a tener un problema. A ver si block scope, creo que este. Ah, no lo tengo. Bueno. Pero acá vamos a tener un problema. Si simplemente ponemos así, encapsulamos eso y podemos usar el mismo nombre. Porque si no, ¿qué vas a hacer? Nombre uno, número 1, número 2, número 3. Ah, bueno.
Y ya también para ir terminando. The spread operators copies all the values into new array or object. Ok, no, no es así. Eh, o sea, sí, pero no tan así. No lo copia completamente. Acá en este ejemplo, por ejemplo, en la redundancia, em, no estamos copiando el objeto entero, ¿no? Lo que estamos haciendo es copiar el primer nivel. ¿Y qué sucede acá? Sucede que este details está apuntando a este details. Entonces, nada, también cosas para tener en cuenta. Esto lo muta. Y puede parecer un error tonto, pero se lo ve bastante seguido. Bastante seguido, por lo menos en el laburo. Yo me topo un montón de este tipo de errores. Y es importante conocerlos. Bueno, y de Japa, de React. Este me parece que es conocido. No sé, yo lo conozco. No sé si ven algún error acá, pero hay un bug. Acá tenés que esto se va a imprimir si está lleno el array, ¿no? Lo hace users.length y ahí imprime los usuarios. Pero cuando lo ves bien, ¿qué pasa? Tenés 0 y John, porque esto termina devolviendo el valor ya que como no es truthy, no sigue para el otro lado. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Generar un booleano ahí, ¿no? Y queda así. Nada, es un ejemplo. Eh, nada, bueno, otros ejemplos. JavaScript, siendo JavaScript. Sí, es raro, pero aprendamos a usarlo bien y nos va a servir. O sea, nos va a servir, me refiero a, no nos va a sorprender de una manera negativa. Bueno, estos son los recursos más o menos que usé. Esta es la charla de Kyle, que a mí me encantó cuando la vi. Este es el libro de Kyle. Esta es una página llena de ejemplos muy graciosos, divertidos, cosas extrañas que suceden. Que bueno, por ahí no sé si sirve tanto saberlo, pero bueno, puede ser divertida. Eh, bueno, nada, esa es la conclusión. Es que está bueno conocer el modelo, o sea, tener tu modelo mental alineado con lo que hace el lenguaje, porque obviamente te hace codear mejor, te hace ser mejor profesional, eh, y bueno, nada. Eh, después tenés como un arsenal de cosas divertidas para mostrarle a otras personas, eh, no mucho más. Em, ¿Tienen alguna pregunta? No sé si quieren preguntar algo. Perdón por la charla muy técnica, muy larga. Creo que quizás la podría haber hecho un poco más llevadera. Pero bueno, si tienen algún feedback o algo, adelante. Buenas, primero, Gracias, gracias por la charla, fue súper buena, hay un montón de cosas ni la conocías. Dejé unos comentarios sobre algunas cosas que mencionaste, porque igualmente, bueno, ya espero, imagino que tú esperabas que cada uno tenía sus opiniones fuertes al respecto, ¿no? Sí. Y, así que nada. Nada, lo único que quiero mencionar, más allá de las opiniones personales de cada uno, es que es cierto, tenemos que saberlas estas cosas, pero una vez que las sabemos, tenemos que encontrar una manera de luchar con ellas sin confundir quien no las sabes. Porque el código tiene que ser mantenible desde todos, también quien estos detalles no lo conoces. Y para esto existe SLint, para esto existen las buenas prácticas. Para Estoy de eso, acuerdo. por más que algunas cosas, si las sabes, la puedes hacer, mejor que no la hagas y encuentres otra manera de organizar el código para que uno que no la sabe, que viene de Python, que viene de C++,
no le explote la cabeza. Sí, sí, Es, tenés razón. Sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. Em, yo tengo quizás, bueno, primero Santi, felicitarte, la verdad que estuvo muy buena, se aprendió mucho. Pero una de las cosas que creo yo, y la verdad que los desarrolladores de JavaScript nos adaptamos mucho también a estos problemas que tiene el lenguaje, o problemas o features, no vamos a ponerle, a quizá cambiarle el nombre. Y creo que ¿por qué nos adaptamos? Porque, bueno, justo habías mostrado la comparación del arreglo vacío igual a el vacío negado, bueno, esas cosas que Sí, quizás en un día a día no las vemos, pero sin embargo nosotros buscamos la manera de, digamos, buscamos un workaround para que sea entendible para nosotros. Quizás porque nosotros no conocemos, ¿sí? O ignoramos, pero siempre tratamos de buscar la manera de que sea legible y entendible para nosotros. por Eh, supuesto. pero nada, bueno, eso nada, quería No, agregar no, como que... también estoy de acuerdo. Y eso tiene que ver con también elegir las herramientas que es lo que decía al principio, intentar elegir las herramientas que conocemos, que en este caso son Slint, o bueno, lo que se pone de acuerdo el equipo. ¿Para qué? Para estar de acuerdo que las cosas se escriben así, ¿no? Porque si no, sí, podés hacer cualquier cosa. O sea, puedes escribir todo con coerción, así como el Lenny anterior ese, como esto y va a funcionar, pero es imposible de leer, es larguísimo. Pero sí, estoy de acuerdo que está bueno, o sea, está bueno saberlo, pero escribir las cosas de una manera correcta, obviamente. Pero también entender por qué funcionan las cosas así. ahí he pasado dos cosas en el canal de JavaScript, en el thread, de dos opiniones que tengo. Si después la quieres revisar, me gustaría ver qué opinas, Santiago. Dale, dale, Eh, sí. gracias. Dale, gracias, Yuri. Bueno, Gracias, chicos. ¿Tienen alguna otra duda, consulta sobre el tema? Parece que no. Bueno, de igual manera, agradecidos a todos por la asistencia. Próximamente vamos a estar compartiendo la charla a través de los canales. Bueno, y una vez más, invitarlos a que si gustan unírsenos a la dinámica de las talks, bienvenidos, nos pueden contactar ya. Santi, nuevamente agradecerte por la charla, estuvo buenísima y sé que los gracias por chicos estar. la disfrutaron muchísimo más, Qué bueno, ¿vale? me alegra. Bueno, gracias por venir. Gracias por venir a la llamada. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego, gracias a ti. Gracias. Que tengan un buen día. Muy Gracias, buena chao, buen charla. día. Chao. Buen día.